Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a esta nueva temporada de Filosóficamente Liberal. Hoy nos acompaña Juan Diego Soler, físico de la Universidad de los Andes y que actualmente trabaja con el Instituto Max Planck en Alemania. Juan Diego, bienvenido. Juan Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Bueno, no, pues estoy muy contento porque quiero que hablemos de muchos temas para el público que nos oye hoy en día y pues aquí pues obviamente tenemos una persona que es especialista en unos temas que tal vez son muy complejos y no tan cotidianos para la gente y por eso quiero que arranquemos como desde lo más sencillo y de lo que más nos interesa promover entre el público más pues, no especializado. Y por eso quiero arrancar un poco con el recorrido. ¿Por qué estudiar física y qué ha pasado desde entonces en la vida de Juan Diego? Bueno, Juan Sebastián, pues yo soy físico de los Andes. Estudié física básicamente por una curiosidad de toda la vida, por física, por astronomía. Sin embargo, pues yo no era el típico aficionado a la astronomía. Pues en Bogotá no había mucho espacio para practicar astronomía como aficionado, lo que era un lector empedernido. Y me gustaban las matemáticas y pues las dos cosas se conjugaron en la física. Realmente yo no sabía qué iba a estudiar. Estaba entre economía porque era más aplicado, física, y resulta que cuando yo comencé pues cuando estaba en esa selección de estudiar, mi mamá lo que hizo fue, me llevó donde personas que eran profesionales en distintas áreas a ver cómo me sentía yo con ellos. Entonces conocí un economista, conocimos muchos economistas, porque esos abundan, pero vino a visitarnos un matemático colombiano muy conocido, Federico Ardila, y en ese momento él estaba haciendo su doctorado en MIT. Y cuando él vino a Colombia, estaba de vacaciones de MIT, pues que MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es pues uno de los lugares más prestigiosos de investigación en muchos campos de la ciencia. Yo dije, cuando lo escuché hablar, yo dije, yo quiero ser como este tipo, yo quiero aprender a hablar de esa manera, y a mí la matemática pura nunca me llamó la atención, sino la física, o sea, los fenómenos físicos, leer Cosmos de Carl Sagan, leer la corta historia del tiempo de Stephen Hawking, aunque no entendía nada. De hecho todavía no entiendo nada, llevo 20 años trabajando en física y hay cosas de ese libro que todavía no se entienden. Estoy totalmente de acuerdo y ahí hay una anécdota al principio del libro que él la cuenta y es que el editor del libro le devolvió el libro 16 veces porque cada vez le decía como, hombre, Stephen, esto es para la gente para el público no especializado y aquí no entiendo nada, escriba lo más sencillo. Y tuvo 16 revisiones que cada vez Hawking pensaba que ya estaba listo para que lo entendiera cualquiera y yo estoy en el mismo equipo, no entiendo la mitad. No, si entienden la mitad es un montón, pero creo que ese es el atractivo de Stephen Hawking, que es un atractivo bien curioso porque es un libro, es como los libros de Carlo Rovelli ahora. Hay un físico teórico que se llama Carlo Rovelli que también vende libros sobre la realidad, sobre la flecha del tiempo. Son temas que son jodidos incluso dentro de la física. Y, o sea, me gusta el hecho que hay gente que le gusta no entender. O sea, que se enfrenta a esa vaina y dice, jue madre, esto está muy difícil, pero es chévere, es interesante, le abre uno la mente. Y en realidad, pues los libros, no todos los libros están hechos para estar siendo digeridos todo el tiempo. O sea, si uno le dijera que no, pues no entiende Marcel Proust o James Joyce, pues la gente lo miraría menos rayado, pero pues leerse una corta historia del tiempo es una de esas cosas que toca hacer una vez en la vida o varias veces o intentarlos en distintas partes en la vida porque es precisamente expandir la mente. No todo tiene que estar pues para estar completamente entendido. Pero bueno, íbamos en por qué estudia física. Entonces entré a estudiar física a los Andes sin tener realmente idea qué era la física, pero pues fue amor a primera vista. El tipo de física que yo comencé a hacer era física experimental. A mí me gustaba trabajar en experimentos, me gustaba trabajar en el laboratorio. Eh, ¿Qué es trabajar en un laboratorio de física? Trabajar en un laboratorio de física es eh, desde hacer experimentos sencillos como los del péndulo para determinar la gravedad de la Tierra hasta cosas más complicadas. En los Andes teníamos un telescopio para medir
rayos cósmicos, pues más exactamente para medir muones, que es un tipo de partícula muy parecida al electrón, también liviana. Entonces eran como juguetes para mí realmente en ese momento. Y pues me gasté en Colombia 5 años de pregrado y después 2 años de maestría haciendo física experimental. Bueno, y aquí entremos en el tema que más me interesa hablar con usted y es por qué la ciencia. ¿Qué percepción tiene de la importancia de la ciencia en nuestra cultura? Y lo pregunto específicamente desde una idea que yo tengo y que quiero debatir en este momento, y es que yo siento que ha sido principalmente la cultura, digamos, eurocéntrica, ¿cierto? Y los anglosajones son los que han tenido como una atracción más grande hacia la ciencia y han hecho como los grandes inventos tecnológicos que realmente han cambiado la forma como viven los seres humanos en los últimos 2 siglos, y que yo siento que nosotros de esta parte del planeta tenemos muchos otros talentos, pero que tal vez en ese no somos tan fuertes, que nosotros somos más bien consumidores de todos esos inventos, y pues de aquí no han surgido muchas cosas a esa escala. ¿Estoy equivocado? Sí, sí, y Qué voy a bueno. ser franco con usted, y es un producto de la historia que nosotros nos han vendido, que la ciencia es Ujú. algo que hacen otros, que hace gente distinta. Incluso ni siquiera grandes científicos españoles son reconocidos en América Latina, a pesar de que existe toda una tradición de astronomía, de ciencia básica, de incluso la neurociencia. Ramón y Cajal básicamente inventó la neurociencia cuando descubrió el concepto de neurona, que el concepto lo enunció un alemán, pero fue Ramón y Cajal el primero que hizo las descripciones de las neuronas. Todas esas fronteras de América Latina fueron trazadas por astrónomos latinoamericanos. Cuando Humboldt estuvo en América Latina, Humboldt vino pues justo antes de las revoluciones que nos dieron la independencia. Él identificó ese germen de la ciencia en el Nuevo Mundo. Lo que pasa es que es muy distinto comparar, por ejemplo, los países en los cuales se dio el fenómeno de la ilustración, que es a lo que usted se está refiriendo, que fue en los años de 1700, cuando se convirtió en un valor el estudio científico y se convirtió en ese pensamiento positivista de ver la naturaleza a través de la ciencia como una forma de dominarla. Acuérdese que también, a pesar de ser ahora algo que admiramos, la ciencia, inicialmente esa idea científica era para dominar la naturaleza y estaba mezclada con una visión del mundo muy particular, y era el hombre por encima de la naturaleza. Entonces, incluso Darwin, incluso, el Humboldt creo que fue el primero que rompió con esa idea de dominación. Entonces, sí es un pensamiento que se originó en países industrializados donde existió la ilustración: Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, donde vino el Renacimiento, España. Entonces sí es eurocentrista en ese sentido, pero se coló en las colonias americanas. Los estadounidenses inmediatamente también tuvieron desarrollos científicos impresionantes. Benjamin Franklin pues es el más conocido entre ellos. Y Claro. a nosotros lo que pasa es que no nos llegó eso directamente, simplemente por el tipo de administración que teníamos, simplemente por el tipo de educación que nosotros teníamos. Nosotros éramos una colonia, y como colonia nosotros éramos una despensa en últimas. Entonces, no es que haya sido algo que no podíamos hacer nosotros, fue algo que nos llegó de segunda mano, posiblemente, pero no significa que estemos de ninguna manera limitados para hacerlo. Pero bueno, no, claro, digamos que no lo entiendo como una limitación, sino como tal vez, no sé si sea como parte de la cultura, ¿no? Digamos que yo veía con gran sorpresa y con muchísima envidia las jugueterías, por ejemplo, en Alemania, donde un porcentaje muy alto de la oferta, yo me diría que un 30 o 40% de lo que ofrecen por lo menos la juguetería en la que yo estuve en Berlín, eran sets de química, sets de física, de geología, de óptica,
una cantidad de cosas que a través de la lúdica empiezan a promover la curiosidad y el pensamiento crítico y el pensamiento científico en los niños y pues eso es algo que yo no tuve en mi infancia y que yo no lo vi en mi entorno. Entonces yo creo que también ahí hay una actitud que también viene desde el gobierno a través de los ministerios, de las políticas de educación, etcétera, pero que también hay como un espíritu que además pues que fue muy notorio, sobre todo en los últimos 3 siglos en Europa, digamos, cuando von Humboldt llega a América en 1800, nosotros efectivamente todavía éramos una colonia, pero aquí estaba José Celestino Mutis adelantando la expedición botánica y von Humboldt conoció al sabio Caldas que pues, tenía su propio observatorio, pero cuando uno mira, digamos, los grandes desarrollos en comunicaciones y en transporte, el telégrafo y la televisión y la radio y los trenes entonces todos los motores que empiezan con los de vapor y después los de carbón y después con combustibles fósiles, pues todo ha sido como el trabajo de una gran comunidad científica, pero que ha estado centrada sobre todo en el hemisferio norte, entre Europa y Norteamérica, ¿no? Sí, es cierto, realmente es cierto. Después participaron otros países que no pertenecen a esa esfera, Japón, China, se montaron a ese tren del desarrollo, pues del desarrollo industrializado, pero sí es cierto que en últimas es un aspecto que no está ensalzado en nuestra cultura. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía, debía tener por lo menos 12 años, más o menos. Se mudó, yo vivía en un edificio con mis papás, con mi hermana, y se mudó a los bajos del edificio un yugoslavo que era profesor de física. Ese señor... Yugoslavo, que es una palabra que las nuevas generaciones no entienden porque ese país ya no existe. Exactamente. Él era exactamente bosnio. Era de lo que actualmente es Bosnia, que en ese momento se estaba disolviendo todos esos países. Entonces él llegó a Colombia como profesor de física y él encontró exactamente algo similar a lo que tú encontraste en las jugueterías de Berlín. En Colombia no había kits científicos para niños. Entonces mi papá me compró un kit de física cuando yo tenía 12 años y los hacía este señor yugoslavo y yo lo he intentado contactar por todos lados. Cada vez que voy a la Nacional a dar charlas, he hablado con los laboratoristas de física de todo el país y nadie me da razón de este señor. Yo creo que él se debió haber mudado a otro país, nadie me da razón de él y todavía tenemos el kit y efectivamente el kit tiene algunas palabras que están en el alfabeto cirílico, pero básicamente era limadura de hierro, unos imanes, y fue a ese hecho específico al que yo le asigno de muchas formas que yo haya estudiado física después. Pues porque este fue el juguete a partir del cual yo comencé a desarmar radios, a desarmar un montón de cosas. Entonces, sí es algo que en Colombia no existe de manera generalizada, tampoco se sabe muy bien cuál es el papel del científico en la sociedad, mientras que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el científico tiene una cierta admiración dentro de la sociedad, no solamente como el creador de conocimiento, sino también como el capaz de resolver problemas. En Europa la actitud es un poquito distinta y el científico sigue una tradición muy grande que ellos han tenido. Por ejemplo, esto que tengo en la mano, en Alemania cuando usted pide agua, normalmente en un restaurante le dan agua con gas. Y yo siempre estaba pensando, ¿pero por qué será eso? Pues Alemania fue el país en donde se inventó la carbonación del agua. Entonces, en el país donde se inventaron la carbonación del agua, pues tiene que haber agua mineral por todos lados. Y hace parte, pues, de esa cultura que ha venido creándose. Entonces, es muy difícil ese tema de hablar de cultura y como de exposición a la ciencia sin crear como ese dejo como de ellos sí, nosotros no, que es muy eurocéntrico. En última, sí existe esa diferencia. Yo no soy sociólogo, yo no sé por qué esas diferencias no nos llegaron a nosotros o nos han llegado por fuera, pero lo que sí es cierto, Juan Sebastián, y quiero llevar esta conversación hacia algo que en últimas yo pienso que está detrás de esa idea que nosotros tenemos de ciencia, es que la ciencia simplemente es el sistema de adivinación y de predicción más efectivo que ha desarrollado la humanidad. Pero esa noticia no le ha llegado a todo el mundo.
a muchos de nosotros, por ejemplo en Colombia, nos llega la noticia como si eso fueran unos señores que hacen allá y nosotros estamos acá y nosotros aceptamos ciencia. Ellos hacen la vacuna por allá, ni idea cómo será, ni idea cómo se hace, ellos lo hacen allá y a nosotros nos llega. Y eso crea una actitud como pseudocolonialista que no solamente es impuesta por los otros países, sino que la llevamos nosotros mismos aquí en la cabeza. Que creo que es algo más complicado que si realmente no nos llegaran los inventos o no nos llegaran los juguetes. Es simplemente esa mentalidad de que a lo mejor es un colombiano vende o a lo mejor es un colombiano existe. Entonces es esa mentalidad la que a mí me preocupa más que la oferta o la variedad de entradas a ese mundo de la ciencia. Entonces me parece que es más como ese pensar que a nosotros no nos daría resultado llevar ese tipo de juguetes, pero estoy seguro que tendríamos generaciones espectaculares de científicos. No, de acuerdo, ¿no? Y pues digamos, pues yo creo que mucha gente conoce el trabajo que hizo Manuel Elkin Patarroyo intentando conseguir una vacuna contra la malaria. Y digamos que pues obviamente hay el trabajo de muchas personas que pues incluso más adelante vamos a hablar de algunas de ellas que deberían ser mucho más conocidas por la cultura popular acá en Colombia. Y con respecto a eso de la actitud, pues claro, allá los europeos pueden pararse en las pestañas, pero digamos que nosotros también podemos coger las riendas y tomar un camino como el que yo observo y admiro muchísimo del cambio cultural, económico y científico que ha logrado Corea en los últimos 50 años. Lo que yo veo es que Corea del Sur hace 50 años tenía todos los indicadores económicos y sociales por debajo del promedio de Latinoamérica. Y en un lapso tan corto como 50 años en términos históricos, pues le han dado la vuelta a esa historia y hoy en día tengo entendido que es uno de los países que más patentes registra cada año. En el mercado de celulares es el primer jugador más importante del planeta y construye no solamente electrodomésticos, sino cohetes, también incluso productos culturales. Ya todos estamos viendo telenovelas coreanas y grupos de música pop coreano. Entonces, digamos que hay una actitud muy distinta. ¿Qué habrán hecho ellos que podamos nosotros emular? Pues es difícil, es un ejemplo excelente porque realmente Corea es el país que se parece más a nosotros en ese sentido. Creo que es un poco creerse el cuento, que uno sí puede, por ejemplo, en Colombia muchas veces se asocia como los productos culturales o los productos artesanales con la precariedad. Entonces, como cuando usted produce algo, incluso cuando se es científico, se piensa como desde la precariedad, como si existieran dos mundos que están separados, que son, por ejemplo, el mundo cultural y el mundo empresarial, o el mundo de la explotación, y como que están separados y uno no tiene contacto con el otro. Y ese tipo como de divisiones tan marcadas hacen que la gente, que la sociedad en general no se crea el cuento, que las sociedades no son como un barco que va navegando y alguien dice, esta es la dirección del progreso, y vamos a ir hacia allá y nos van a marcar el camino. No, la sociedad funciona en últimas mucho más como una marabunta de hormigas, donde si suficientes hormigas se creen en el cuento, pueden desviar toda la sociedad. Y en últimas, pues es muy difícil comparar la sociedad de Corea con la sociedad colombiana, porque tienen mentalidades distintas, incluso el espacio geográfico es muy distinto, en detrimento de Corea. Para Corea la situación era mucho más difícil. Nosotros tenemos un montón de riquezas que Corea ni siquiera puede aspirar. Entonces es un poco más como ese punto de la posición hacia cuál es el rol de las personas dentro de la sociedad para mover la misma sociedad. Pensar que no estamos todos dentro de un barco esperando que nos llegue el capitán que sí nos va a llevar al destino, sino que en última somos más como un montón de hormigas que estamos buscando para dónde ir. Entonces, esa es una diferencia, y como científico lo que yo veo es que es difícil explicar cuál es el rol de un científico en la sociedad, porque nuestros científicos y en general
la forma en que se ha mostrado a los científicos está demasiado alejada de las personas. Entonces, existe algo que es un tema central para mí, es el culto de la personalidad, y es algo que es terrible. Y sucede con el ejemplo que usted acabó de mencionar, Juan Sebastián, con Manuel Elkin Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo es el claro ejemplo del culto a la personalidad. Es una personalidad que desarrolló su vacuna y se convirtió casi que en un sabio. Y de hecho en los mismos nombres están las misiones de sabios. Gente que es espectacular, no estoy criticando a los integrantes de las misiones de sabios, pero que usted le digan, viene una misión de sabios a organizarnos la sociedad. El simple nombre de sabios ya tiene un grado de ofensivo en el sentido que no todos podemos aspirar a ser sabios. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quién elige el sabio de la tribu? Entonces, creo que es completamente anacrónico esa visión que se tiene del científico y que se tiene de las personas valiosas en la sociedad, como si de nuevo el ejemplo del capitán y el barco, como si estos fueran los capitanes elegidos y ellos son los que nos van a sacar del hueco. Entonces, creo que más que eso está relacionado con esa idea de ese culto a la personalidad, que me parece que es una idea completamente problemática que tenemos en Colombia. Juan Diego mencionaba ahorita un referente cultural que para mí también es muy importante y es este señor norteamericano astrofísico que se llama Carl Sagan, que murió en 1996. Y ya antes de morir, él allá en Estados Unidos, él se quejaba, había un problema que a él le preocupaba mucho y era digamos, el analfabetismo científico de la sociedad y de los políticos especialmente. Y se quejaba allá. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces cómo estamos acá? Estamos en un momento en el que en medio de esta coyuntura de una pandemia, como no había vivido la humanidad en un siglo, que es parte del problema, porque como esto es nuevo para todos los que estamos vivos en este momento, entonces empiezan a surgir una serie de dudas de la ciencia sobre todo, ¿no? De por qué no encuentran la solución tan rápido si es que son tan efectivos, y cuando la encuentran es por qué la encontraron tan rápido, y equiparar a la ciencia con una religión, o desconfiar de la ciencia, desconfiar de la vacunación. Y yo que soy de formación artística y que la mayor parte de mi vida me he dedicado a las artes, llevo muy poco tiempo en la academia, pero una de las cosas que descubrí en estos últimos años y que a mí me sorprendió y que yo quisiera que más gente supiera es cómo se produce, cómo se decanta el conocimiento científico y cómo termina siendo finalmente aceptado por la comunidad científica, ¿cierto? Y en un mundo en el que en este momento estamos llenos de dudas y salen todos los días que no, que hay que usar eucalipto, no, que hay que usar dióxido de cloro, no, que hay que usar ivermectina, que hay que usar no sé qué. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tal que tengan razón? ¿Cómo hacemos para saber si lo que la gente está diciendo es una insensatez o es una conspiración poderosísima de la cual todo el mundo es cómplice? ¿Cómo se produce el conocimiento científico y por qué es tan efectivo como usted decía ahorita para predecir y para adivinar? Entonces, creo que la mejor forma de pensar en eso, pues aparte de las anécdotas que usted me está contando que son espectaculares, creo que en Colombia el noni, la baba de caracol, la rosa mosqueta, el dióxido de sodio, el dióxido de cloro, creo que todos esos productos son tan familiares que hacen parte como del imaginario de los colombianos, ¿no? Tanto que nos han vendido todo eso, que ya hacen parte como de nuestra cultura. Y aquí también cocinan con agua, no se preocupe, aquí también creen en la homeopatía, aquí también hay gente que cree que las máscaras son una forma de controlarlo del gobierno, entonces no es algo que se pueda erradicar de una sociedad, porque tampoco, o sea, de cuándo acá queremos erradicar a gente que piensa distinto. Lo que sí es importante es que si la gente no adquiere esa idea de que existe un conocimiento científico, que en últimas lo que le hace a uno es ir mucho más rápido en lugar de ir más despacio. Entonces, ¿por qué utilizo esa idea de más rápido, más despacio? Resulta que el conocimiento y la forma moderna de predicción no corresponde más que a una tradición de siglos que tenemos de intentar adivinar el futuro o de intentar entender la realidad. Entonces, imagínese, Juan Sebastián, que ahora yo le digo,
nos ponemos aquí de acuerdo y estamos aquí en el podcast y vamos a decir, bueno, vamos a adivinar el futuro utilizando huesos de pollo. Entonces, lo primero que hacemos, toca llamar a comprar un pollo, nos comemos el pollo, cogemos los huesos, los secamos y luego tiramos los huesos y les asignamos cierto valor predictivo. Si a usted le sale, no sé, el fémur o la costilla, significa que va a llover o no va a llover, y comenzamos a hacer una serie de experimentos. Pues podemos cobrar a la gente, como hay mucha gente que cobra por cosas que realmente están aprendiendo o están experimentando. Esto no tiene ningún valor más que para nosotros en este momento, ese ejercicio de adivinar el futuro con huesos de pollo. Y resulta que el futuro no se puede adivinar con huesos de pollo. Yo no le puedo decir si usted mañana va o no a llover a partir de huesos de pollo. Yo tampoco le puedo decir a nadie que vaya y coma huesos de pollo para mejorarse de alguna, simplemente porque no existe esa conexión, esa causalidad que me permite a mí llevar esa conclusión. Entonces, cuando usted está aplicando la ciencia, lo que usted está haciendo es tomar la experiencia de muchas otras personas que ya han desarrollado distintos sistemas de predicción y han encontrado uno que es bastante efectivo. Eso es lo que se llama el método científico. Usted elabora una hipótesis. Vamos a adivinar el futuro a partir de huesos de pollo. Hace algunas observaciones. No se puede adivinar el futuro con huesos de pollo. Y saca conclusiones. No vamos a utilizar los huesos de pollo para adivinar el futuro. Punto. La tradición científica que tenemos nosotros no es más que la herencia de eso como institución. Entonces, ¿para qué creamos nosotros doctorados y maestrías y centros de investigaciones? Simplemente para que no se pierda esa experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de generaciones. En cada uno de esos libros hay toda una experiencia de humanos que han estado intentando predecir el futuro, predecir la forma en que funciona la naturaleza. Entonces, en últimas, cuando usted está hablando de la ciencia, lo que está haciendo es hablando de una tradición que nos ha permitido pensar de forma crítica en todo ese tipo de pasos. Entonces, ¿cuándo es donde falla eso? En pensar en que eso es algo que ha sido impuesto o que hay alguien que tiene acceso a eso y nosotros no tenemos acceso a eso. En realidad, todo el mundo tiene acceso a la ciencia. Todo el mundo tiene acceso al pensamiento crítico. Lo que pasa es que la forma en que entendemos la ciencia como una imposición nos hace pensar que esos sistemas de adivinación o de predicción pues pueden ser mucho más efectivos en el corto plazo. Y entonces volvemos totalmente a la ciencia, a la adivinación anecdótica. Entonces, en el caso del dióxido de cloro, sí, yo tengo un primo que ha tomado dióxido de cloro y nunca se ha enfermado. Pues perfecto, pero la idea de la ciencia es pasar como del pensamiento anecdótico al pensamiento general, al pensamiento basado en algo que le funcione a todas las personas, no solamente basado en una experiencia personal, sino intentar un sistema que nos permita comprender la naturaleza y que sea el mismo para muchas personas, simplemente porque existen tantos puntos de vista como humanos hay en el mundo. Por eso es sorprendente que la ciencia funcione, porque es una forma de comunicarse que no depende de la persona que lo está aplicando. Si usted, Pero hay una salvedad y quiero meter la cucharada porque es que aparte del primo que ha tomado el dióxido de cloro y no le ha pasado nada, Neil deGrasse Tyson con respecto a los tierraplanistas se quejaba de algo y decía, lamento porque ellos están asumiendo una actitud, la actitud correcta de pensamiento crítico y de querer respaldar sus creencias con argumentos y van a encontrar hoy en día en Internet un portafolio inmenso de videos y de testimonios que les dan la razón. Entonces ya no es solamente el primo, sino que hay páginas web, grupos en redes sociales, una cantidad de cosas que si uno hace búsquedas muy sencillas en Google, uno se da cuenta de que o ese estudio ha sido desacreditado o esa persona que está hablando ha sido desacreditada, pero la gente no llega hasta allá o dice que esa desacreditación es parte de la conspiración de las farmacéuticas que no quieren que la gente se cure de todos los males con una cosa que es prácticamente gratuita. Entonces, ¿cómo hace uno para que esa actitud sana de la gente de querer armarse de argumentos, cómo hace uno para tener buenos argumentos? Bueno, lo primero es aprender a elaborar argumentos. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, que la gente
tenga acceso a educación en filosofía. Yo sé que esto va a sonar como, como un poco aspiracional, sobre todo viniendo de un científico, pero la filosofía en últimas es el arte de hacer un argumento y de construir un argumento. Un científico no tendría ninguna validez si no pudiera construir argumentos de una forma que fuera sostenible, que fuera tangible. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son afirmaciones que pueden conducir a una forma induciva de solucionar problemas o una forma contundente de solucionar problemas? Por ejemplo, experimentos. Entonces, existe un documental sobre gente que piensa que la Tierra es plana, en la cual ellos hacen un experimento sobre la superficie de un lago esperando que el láser que apuntan de un lado del lago al otro lo puedan medir exactamente a la misma altura. Y lo que ellos mismos se dan cuenta es que efectivamente en ese lago, que tiene más de 10 kilómetros, encuentran la curvatura de la Tierra. O sea, encuentran exactamente la hipótesis distinta a la que están intentando probar. Entonces, ahí existe como una parte, y es ¿cuál es la evidencia que se va a creer? Para mí, evidencia, mi primo le funcionó, lo encontré en una página web, encontré en un video. Entonces, hasta cierto punto, es una forma de pensamiento crítico saber cuando se está aplicando un argumento solamente porque me está dando la razón. Pero eso no constituye un fracaso muy grande por parte del sistema educativo, porque yo debo decirlo con toda subjetividad, que a mí me rompió el corazón ver gente en Alemania marchando contra la disposición de utilizar máscaras, porque pues para mí yo tenía un imaginario de Alemania como un modelo de muchas cosas y eso pues sí, me rompió el corazón. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, y uno ve la cantidad de teorías de conspiración, toda esta cosa del QAnon, que pues dice unas cosas que realmente son muy difíciles de creer y que sin embargo están conquistando a miles de personas en el mundo entero sin ninguna evidencia. Entonces, esto no es un fracaso del sistema educativo que no tenga esa posición de meter a la filosofía y meter el pensamiento crítico como núcleo de cualquier aprendizaje. Totalmente, y estoy de acuerdo. Es un fracaso del sistema educativo en no darle a los mismos habitantes las herramientas para enfrentarse a algo que nos llegó. O sea, nosotros hacemos parte de una generación que tiene un pie en los 80s y en los 90s y un pie en el siglo XXI. Entonces, usted, pues no le estoy pidiendo la cédula, pero estoy seguro que se acuerda de una época en que el acceso a la información era muy distinto al que tenemos ahora, en que simplemente no estábamos expuestos al mar de información que existe ahora. Entonces, en últimas, seguimos educando a la gente con los mismos estándares de educación que había antes, que también la educación tenía problemas, tenía problemas posiblemente comparables a los que tiene ahora, simplemente que ahora estamos enfrentados a un mar de información y a un mar de comunicación que no se puede manejar. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Es un fracaso del sistema de educación. Segundo, aquí también cocinan con agua. Los alemanes tienen ese dicho que es muy sabio, y es en últimas, todas las sociedades son como una lasaña y tienen pedazos que están más cocinados que otros. Entonces, Alemania tiene 333 personas con doctorado por cada 10.000 habitantes. O sea, esto es una cosa de dar alaridos. En Colombia no llegan ni a 5. Entonces, increíble esa diferencia. No, es enorme. Y sin embargo es el país donde va a haber gente marchando, peleando por las máscaras. Hay gente que se rehúsa, por ejemplo, a algunas de las disposiciones científicas del gobierno, pero bueno, ya entramos como siempre va a haber un segmento de la sociedad que se va a retraer a eso. El problema es cómo hacer de eso parte de la sociedad y no que sea un elemento que dicte la forma en que se mueve la sociedad, porque en últimas todo el mundo tiene derecho a pensar como quiere, todo el mundo tiene derecho a protestar porque no se quiere poner la máscara, porque considera que la igualdad de género está acabando con sistemas tradicionales, cosas que a alguien que tenga pensamiento liberal le pueden hacer extremadamente terribles, pero en últimas
no hay nada que produzca una reacción más violenta que intentar reprimir ese tipo de actitudes. El problema es cuando esas actitudes se comienzan a convertir en la forma en que se ejerce un gobierno, que fue lo que sucedió en Estados Unidos. O sea, es algo como microscópico que se convierte en algo macroscópico, en que en últimas hubieran podido tener una catástrofe para su democracia simplemente a partir de algo que debería ser marginal en una sociedad. Entonces es... Ahí quiero interpelar también con una cosa que es políticamente muy incorrecta. O sea, se me ocurren pocas cosas más incorrectas políticamente, pero es algo que me está rondando la cabeza y quiero ver cómo se arma este rompecabezas. Es políticamente correcto decir que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera y todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera. Yo encuentro evidencia de que eso es una cosa que decimos, que suena bonito, pero que no estamos dispuestos a cumplir. Claramente, si alguien sale con ideas machistas, racistas o xenófobas, no va a encontrar mucho respeto dentro de los que defendemos la diversidad y los que defendemos estas libertades, ¿cierto? Va a encontrar una gran oposición. Entonces uno diría, no, es que los otros también tienen derecho a manifestar su oposición a esas ideas. A mí me gustó mucho una frase de Arturo Pérez Reverte en la que dice, no, o sea, es una estupidez decir que todas las ideas son respetables, lo que es respetable es el derecho a manifestarlas. Entonces digamos que yo creo que ahí también hay una cosa de cómo promovemos entre nosotros, cómo revisar esas cosas en las que creemos y cómo revisar si las cosas en las que creemos están basadas en una argumentación y en una evidencia, porque ejemplos hay miles. Hay un caso, por ejemplo, en Brasil, donde dentro de su cultura era muy común que los padres les dieran cachaza, que es el licor de ellos, le dieran licor a los niños para dormirlos, y eso empezó a generar cirrosis hepática en la población infantil. Entonces ahí es como dice, no, mira, ya no puedes seguir creyendo que eso es una buena práctica porque pues, le estás haciendo daño a otro y no hay rollo, no se trata de decir que tú seas malo, simplemente nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo tiene unos efectos perversos, igual que sucede con el cambio climático, ¿cierto? Es la misma ciencia, la que nos dice, uy chicos, ¿saben qué? El uso de combustibles fósiles de manera sistemática a nivel mundial está generando estos cambios en el planeta y desde la misma ciencia se empieza a investigar y se empiezan a encontrar soluciones para tratar de revertir ese daño y para encontrar fuentes de energía que sean renovables y que no sean dañinas con el medio ambiente. Incluso ahorita con los carros eléctricos y todo eso tenemos el problema de cómo hacemos unas baterías que no contaminen tanto y a dónde botamos las baterías que ya no sirven. Pero entonces, vuelvo al meollo del asunto. ¿Es saludable promover que el valor sea que todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera independientemente de la realidad? Ese es un buen punto porque, y de nuevo volvemos al fracaso del sistema educativo, porque habla mucho de la forma en la que se está entablando la lucha de argumentos y de las ideas. Y es que muchas veces, y de nuevo entramos a un sesgo, que es el sesgo ad hominem, en que cualquier ataque sobre una idea se convierte en un ataque personal. Y eso hace muy difícil la discusión, porque entonces estamos en discusiones no solamente en las cuales no se está debatiendo una idea, sino parece estarse debatiendo el valor de las personas, lo cual es algo que no debería tener discusión, pero estoy completamente de acuerdo. Por eso es tan peligroso cuando se habla del valor de lo tradicional. En Etiopía es tradicional la ablación del clítoris y nadie está diciendo que tiene que conservarse. Nadie está pensando por fuera de esas comunidades que sea algo racional hacer, que incluso lleva problemas de salud grandísimos. Personas que se están muriendo desangradas simplemente por una cosa que es tradicional. Entonces, cuando se habla de esos temas que pueden llegar a herir sensibilidades, entonces es difícil hacer el argumento que separe la persona del argumento, porque entonces entramos en ese problema. El derecho de cualquier persona a defender la idea que quiera, pues está abierto. La dificultad es cómo entablar esa conversación sin que la idea sea, en últimas, vulnerar un derecho de la otra persona que tiene a expresar esa idea. Y hay ideas que simplemente pues no tienen cabida dentro de la sociedad. Y la ciencia en ese sentido creo que tiene muchos ejemplos buenos y malos de cómo la ciencia
ha servido como para regenerarse en ese sentido. La ciencia no siempre ha sido esta idea, por eso es que es tan peligroso pensar en la ciencia como si fuera una religión también, porque en la ciencia no se debe creer, nadie debería creer en la ciencia, pero la gente debería aprender a tener razonamiento crítico y científico. No sé cómo hacerlo realmente, no sé cómo solucionar ese meollo para que la gente pueda tener ese razonamiento científico, pero por ejemplo, estamos hablando hace menos de 120 años, existían zoológicos humanos en Europa, donde traían los habitantes de la Tierra del Fuego, habitantes del Congo, para estudiarlos separadamente como si fueran efectivamente animales salvajes, simplemente en nombre de la ciencia. Es decir, la ciencia no son los ángeles que vinieron a iluminarnos con la luz del mundo, no, la ciencia es como todas las actividades humanas, está abierta a eso. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y el pensamiento dogmático que está abierto como a esas cosas? Y es que la ciencia misma nos da los elementos para decir, eso está mal, está mal. Simplemente no existen un fundamento científico que justifique que unas personas tengan que estar en zoológicos y otras no, o que una cultura pueda imponerse a la otra. Y Humboldt fue el primero, de hecho, el germen de las independencias americanas, pues puede trazarse directamente a Humboldt. Y es el hecho que si admitimos que toda la especie humana hace parte de una, ¿cómo podemos justificar que hayan esas jerarquías que permiten el colonialismo y el racismo? Entonces, la ciencia también da ese tipo de herramientas. ¿Cómo aplicar eso a estas ideas que se tienen en estos momentos, ideas que pueden llegar a ser peligrosas para una sociedad? Honestamente, a corto plazo, lo único es garantizar que esas ideas pues, se sigan manejando como una minoría y favorecer por el interés de la discusión la misma libertad. El problema, y ya entramos en algo que es mucho más delicado, es que fenómenos, por ejemplo, aquí en Alemania existe un partido que es el Alternative for Deutschland, es un partido de extrema derecha, básicamente es un partido fascista, porque el fascismo no es una forma de gobierno, no es una forma de hacer política, que usa los mismos medios de la democracia para atacar la democracia. Entonces usa la libertad de expresión para atacar la libertad de expresión, paradójicamente. Y tengo entendido que en los últimos años han ido creciendo su participación dentro del Parlamento. Sí, desafortunadamente sí, sobre todo en los estados que hacían parte de la antigua Alemania Oriental, de la Alemania socialista. Son estados en los que las ideas xenófobas mueven muchas personas, porque son estados que sufrieron mucho durante la unificación de Alemania, son estados que están deprimidos económicamente, que ese milagro de la reunificación alemana del que tanto nos hablan, pues simplemente no fue un milagro para todos. Había gente que perdió sus empleos, perdió su orientación en la vida. El tipo que habla mejor de esto es el teclista de Rammstein. Usted sabe que el teclista de la banda alemana Rammstein, el tipo es berlinés, es de Berlín Oriental y vive aquí abajo de esta calle. El tipo es una de esas personas que dice, a nosotros nos acabaron el sueño. Cuando se acabó la Alemania Oriental, pues simplemente nos dijeron, bueno, ahora son capitalistas y no todo el mundo celebró que fuera capitalista. Muchas personas admiten los fallos de la sociedad socialista, pero mucha gente los dejaron sin piso. Entonces estas ideas del Alternative for Deutschland son extremadamente populares en Alemania Oriental. Y entonces utilizan las mismas reglas de la democracia para atacar la democracia, que fue algo muy similar a lo que hizo Donald Trump. Entonces, una forma de pensarlo es pensar que el fascismo no solamente es una forma de gobierno, como cuando uno le habla fascismo uno piensa Franco, Mussolini y Hitler, y no es así. Hay formas de hacer política fascista en las cuales se utilizan las herramientas de la democracia para crear estas divisiones en la sociedad, pues que permiten adquirir poder, porque es la última idea. Entonces, en últimas, cuando estamos en esta idea del pensamiento crítico, hay ideas que simplemente no quiero decir no se pueden permitir, porque entonces entrarían en el mismo juego de coartar siempre cierto tipo de ideas, pero sí se pueden contrastar y se tienen que contrastar de manera inteligente. Y desafortunadamente los medios han caído en algo que es
la falsa ecuación, y esto ha afectado un montón a las discusiones de cambio climático, donde por cada persona que está señalando los problemas del cambio climático hay alguien que no cree. Y esa proporción 1 a 1 simplemente no existe en la sociedad. Entonces es algo como de responsabilidad social de quiénes somos en últimas, y vuelvo de nuevo, y qué pena volver otra vez al ejemplo de la marabunta y el barco. Entonces, si uno se imagina que aquí va a venir un barco y que el capitán se va a montar en el barco y lo va a mover toda la sociedad hasta el buen puerto, estamos jodidos, estamos re jodidos. Mientras más rápido nos demos cuenta que somos más como una marabunta de hormigas, donde no hay un sabio hormiga que nos va a decir para allá es que es, sino que todos en últimas somos responsables de este tipo, pues, de este tipo de desarrollos. Y entonces, en últimas, pues es la discusión abierta de ideas la única que puede llevar a que estas discusiones no se conviertan en un asunto que cree divisiones entre la sociedad. Entonces, el asunto, por ejemplo, del hidróxido de cloro, para mí fue extremadamente, fue muy triste, y tuve que pensar de distintas formas cómo manejar eso. Cómo, Y eso viene de Alemania, ¿no? Porque tengo entendido que, el que arranca con todo este rollo es un señor que se llama Andreas Kalker, y ahí uno encuentra videos. Es que a mí me mandan mucha información acerca de eso, porque yo soy muy escéptico, y soy escéptico porque yo no soy científico, yo no soy médico, pero yo, digamos que de cierta manera yo sí le otorgo una fe, y ahora quiero que hablemos de eso, le otorgo una fe a la ciencia, y entonces yo me remito a los que yo creo que sí saben de eso. Entonces me remito a la FDA o me remito a la OMS a ver qué dicen ellos al respecto, y hago estas búsquedas de Google, así como, bueno, salió esta noticia, y encuentro rápidamente otras noticias que dicen, no, todos estos portales como La Maldita en España, que son unos fact checkers, unos verificadores de información, y ahí es una herramienta muy buena para decir, no, eso ya ha sido desacreditado. Entonces, son ellos parte de la conspiración. Entonces, uno sí le da fe a unas autoridades. El problema es cuando se erosionan las instituciones. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que acabas de dar de la OMS o esos portales de fact-checking, esos son instituciones. ¿Cuál es uno de los problemas de erosionar las instituciones a través de, por ejemplo, el culto a la personalidad? Es que las instituciones quedan. El Estado alemán, por ejemplo, es increíble que yo esté en este país que hace 70 años estaba en la inopia. Ese país quedó en la completa bancarrota después del nazismo y después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, que ellos mismos provocaron. Pero las instituciones continuaron a pesar de las personas. Entonces, ahí está el valor de las instituciones. Ahí está el valor, por ejemplo, de la OMS. Es una voz de autoridad en medio de muchas voces que pueden existir, con todos los problemas que tienen las voces de autoridad, y es que se equivocan. O sea, de vez en cuando se pueden equivocar. La OMS, respecto al manejo de la pandemia, se demoró, no se demoró, recomendó mascarillas, no recomendó mascarillas, y es que hay que admitir algo, y entra de nuevo ese tema de la fe en la ciencia, y es que la ciencia, como todas las actividades humanas, pues tiene defectos, tiene modas, tiene temas que son más importantes que otros, tiene esas variaciones, y en ese sentido son importantes las instituciones y la credibilidad de las instituciones. Y creo que parte de lo que está sucediendo en estos momentos es la erosión de la credibilidad de las instituciones. Por eso es tan grave que una institución pierda la credibilidad de los ciudadanos, porque entonces entramos en este torbellino en que la institución es la que hace parte de la conspiración. Y, por ejemplo, algo que lo más tierno de las teorías de conspiración es la forma en que la gente piensa que la NASA funciona. La NASA es una de las instituciones más descentralizadas de Estados Unidos. O sea, la NASA es una agencia gubernamental, pero muchos de los proyectos que maneja están descentralizados, son manejados por contratistas, pues para manejar, sería un organismo extremadamente grande e inmanejable si fuera algo centralizado. Nadie puede manejar algo tan grande como una NASA centralizada. Entonces, un poquito de eso, porque es que yo creo que es una cosa que la gente, la mayoría de la gente no sabe. Lo digo yo porque yo no lo sabía hasta hace muy poco tiempo, y es cómo es ese viacrucis de generar nuevo conocimiento. O sea,
alguien hace una investigación en un laboratorio y descubre algo revolucionario y le cuenta a la comunidad científica a través de un artículo. ¿Qué pasa desde el momento en que un científico descubre algo hasta que la comunidad científica dice, sí, eso es verdad, aceptamos ese nuevo conocimiento? Eh, a veces, depende del caso, Juan Sebastián, depende de las evidencias. Hay cosas que se aceptan muy rápidamente que terminan no siendo ciertas. Hay cosas que no se aceptan nunca y tienen que pasar generaciones enteras para que la gente se convenza y cambie de mentalidad, precisamente porque son instituciones humanas. Entonces, en últimas, las ideas, al igual que los organismos, hacen parte como de un proceso estocástico en el que algunas ideas nacen, se vuelven a desaparecer, vuelven a salir. En general, cuando una idea es buena y cuando las evidencias lo llevan en alguna dirección, mucha gente tiene la idea en distintos sitios y en distintos tiempos. Entonces, en general, por ejemplo, en astronomía, si a uno se le ocurre una buena idea, probablemente alguien ya lo ha tenido. Y si tiene datos nuevos, pues es algo que es novedoso por los datos, más no por la idea. Entonces, digamos, por ejemplo, que en este momento, en mi investigación científica, yo encuentro algo. Depende mucho de la solidez de los datos, depende mucho como del ambiente, porque muchas veces se publican cosas que son muy interesantes y nadie les pone atención y se quedan ahí. Entonces, la mejor forma de pensar en esa forma de conocimiento, sobre todo en astronomía, astronomía es muy chévere porque es un mundo relativamente pequeño. No existen muchos astrónomos a nivel mundial. Creo que hay menos de 30.000 astrónomos profesionales a nivel mundial. Entonces no somos una comunidad grande. Si usted le pregunta a un astrónomo en Colombia, es muy probable que me conozca. Si usted le pregunta a un astrónomo a nivel mundial que trabaje en algo similar a lo que yo hago, es casi seguro que me conoce. Entonces es una comunidad pequeña donde se pueden ver a escala muchos de los comportamientos científicos. Y en últimas, no existe esa verdad revelada de la que se está hablando, de la que mucha gente que critica la ciencia habla muchas veces. Hay cosas que se aceptan, hay cosas que se dejan de aceptar y se tienen que volver a descubrir más tarde. Y sobre todo en medicina, por ejemplo, ahora que lo estamos viendo, las cosas son ciertas en la medida en que muchas personas las logren medir de forma independiente. Entonces, la efectividad de las vacunas, por ejemplo, es algo que estamos discutiendo en este momento. Eso es algo que se ha medido en el laboratorio, en unos estudios muy controlados. Ahora mismo vamos a ver la efectividad de las vacunas. Ahora sí viene el experimento grande, que es, por ejemplo, Israel. Israel ya casi terminó de vacunar, ahora vamos a ver ese experimento ahí. Ese tipo de reproducciones de los experimentos, lo que pasa es que hablar en términos humanos pues es mucho más delicado que si estuviera uno hablando de las estrellas, porque las estrellas a nadie le importan, pero los humanos sí importamos. Entonces, en esa medida, se tiene que reproducir ese conocimiento una y otra vez para que llegue a ser aceptado. Y la historia de la ciencia está llena de muchas veces que hemos encontrado cosas y hemos hecho descubrimientos que se olvidan y nadie los vuelve a escuchar o nadie los vuelve a reproducir. Después vuelven a ser descubiertos, resultan importantes. Entonces, más que esa idea un poco, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson es una persona que habla en términos muy prácticos, ¿no? Dice, el método científico es la mejor forma que tenemos de entender la naturaleza, generar una hipótesis, generar observaciones y sacar conclusiones. Bueno, eso suena bonito en el papel, pero en últimas es un proceso muchísimo más complicado. Es un proceso que depende mucho de las personas, depende mucho incluso del momento histórico en el que se está viviendo. A tal punto que hay muchos historiadores de la ciencia que en algún momento llegaron a dudar que la ciencia fuera un producto independiente de la sociedad. Bruno Latour, que es un pensador francés, durante muchos años mantuvo que a lo mejor lo que medían los científicos simplemente era como un producto de la sociedad de la cual salían. Entonces, en últimas, tiene razón parcial. Entonces, esa búsqueda de conocimiento no es tan sencilla como la gente se imagina, no es tan sencilla como se ponen de acuerdo todos los de la NASA en medir una cosa y sale el conocimiento y eso es lo que le llega a las personas. Entonces,
piensen que la ciencia, y en cualquier rama de la ciencia esto debe ser lo mismo, es como si hubiera relámpagos durante una noche y ustedes ven los flashes por aquí, por allá y ustedes se hacen una idea de lo que hay alrededor en una noche muy oscura, pero solamente a partir de esos relámpagos, y solamente es la gente que se ha metido en cada una de esas ramas la que está sabiendo qué es lo que está sucediendo y hacia qué lugar está llevando cada una de las ramas de la ciencia. Entonces, Pero Neil deGrasse Tyson tiene una figura que a mí me parece muy bonita y es que él habla de esa incertidumbre, pero sobre todo en las fronteras del conocimiento. Él dice, en esas fronteras hay muchas cosas que ignoramos, hay muchas cosas que incluso reconocemos que, dadas las circunstancias actuales, no las podemos conocer, pero digamos que más acá de esas fronteras, digamos, podríamos hablar de que sí ya hay un gran bagaje de conocimiento que ya está establecido, que es globalmente aceptado y que ya lo podemos catalogar como verdad. sí, es difícil hablar de verdad o de certidumbre total, pero sí hay cosas que son extremadamente poco probables. Por ejemplo, es extremadamente poco probable que vaya a cambiar la ley de gravitación universal. Eso se ha medido, mejor dicho, hay décadas y décadas y décadas de experimentos que han medido que la gravitación universal no está cambiando, por lo menos localmente. Entonces, sí hay cosas como un edificio, Juan Sebastián. Cuando uno levanta un edificio, en últimas tiene que decidir un pedazo de terreno que piensa que va a estar firme. Los mayores accidentes de construcción se producen cuando el terreno no está firme. Pero entonces el cimiento, tienen que existir cimientos o si no, no podremos construir absolutamente nada. Entonces, esos cimientos son la forma a partir de la cual comenzamos a construir conocimiento hacia arriba y pues en algún momento hay que decidirse a establecer algún cimiento, o si no, no se puede construir absolutamente nada. Entonces, más que haber una verdad establecida, existen por lo menos cosas en las que la mayoría estamos de acuerdo. Es como un idioma a partir del cual vamos a hablar. Entonces, estamos hablando en esta conversación en español. Si nosotros decidiéramos una palabra distinta para llamar a la mesa, de pronto no nos entenderíamos tan bien. O si por ejemplo, usted no supiera de qué estoy hablando cuando hablo del país de Alemania, pues sería muy difícil estarnos comunicando. Entonces, tenemos que sentarnos sobre unos acuerdos básicos. Cuando esos acuerdos básicos se rompen, es que se pone interesante la ciencia. Por ejemplo, pues es que a la gente le obsesiona que la velocidad de la luz no sea constante, porque es uno de los cimientos, es uno de los pilares de la física del siglo XX. Y en últimas, pues nadie ha tumbado ese pilar. El pilar es tal que ya ha crecido tanto alrededor que si se cambia un poquito, de pronto se puede adaptar todo el edificio de la física. Igual no es que no se vaya a caer al pilar entero, como si se puede, por ejemplo, caer el negocio de dióxido de cloro de alguien si descubren que en últimas es un producto tóxico, que es muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la magnitud de los pilares en los cuales se está construyendo un edificio? Usted no puede construir un edificio a partir de decirle a la gente que el hidróxido de cloro lo va a ayudar a solucionar problemas de salud cuando no lo puede comprobar. Entonces, es la solidez de esos pilares los que permite pues, el desarrollo de esas nuevas ideas. Entonces, más que la idea de Neil deGrasse Tyson, en lo que usted ya se podrá dar cuenta que no estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, es una versión que está bien. Está bien, o sea, me parece muy importante lo que está haciendo Neil deGrasse Tyson porque hasta cierto punto se debe evitar la ambigüedad. Yo no soy Neil deGrasse Tyson, yo no tengo que darme ese lujo de hablar de verdad en términos absolutos, entonces yo hablo más de cosas en las que estamos de acuerdo y a partir de las cuales comenzamos a construir. Que en últimas, si vamos a hablar de construcción de conocimiento, ese es el paso cero de construcción de conocimiento. ¿En qué vamos a estar de acuerdo y a partir de qué vamos a construir? Porque yo digamos, eso pasa mucho, por ejemplo, con una noción muy popular y que no sé si sea correcta o incorrecta, de cuando la gente dice, no, pero es que mire lo que descubrió Newton y después llegó Einstein y trapeó el piso y todo cambió. Pero realmente cambiaron las cosas todo lo que planteó Newton sigue siendo consistente con la realidad en una escala
y lo que plantea Einstein nos abre las puertas a cómo funciona la naturaleza en otra escala, pero no borra lo de Newton, ¿o sí? Exactamente. No, usted no lo había podido poner mejor. Funciona en cierta escala y en la medida en que uno entienda que esas escalas son limitadas, porque lo que está haciendo la ciencia en últimas es un modelo del mundo y es lo que está haciendo nuestro propio cerebro. O sea, nuestro propio cerebro está todo el tiempo generando un modelo del mundo a partir de nuestros sentidos y a partir de nuestras experiencias. Nuestro cerebro lo que está haciendo es un modelo del mundo. Entonces nuestro modelo del mundo funciona para algunas ocasiones y para algunas no. Entonces, si usted lo sueltan mañana en Alexanderplatz aquí en Berlín, su modelo del mundo en el cual el idioma para intercambiar ideas es el español, pues no va a funcionar. Tiene que cambiar algo en su modelo. Funciona perfectamente en Colombia, pero aquí no va a funcionar. O no va a funcionar en India, probablemente sí va a funcionar en España. Entonces, es ese tipo de cambios los que permite que la ciencia pues simplemente expanda sus fronteras. Usted no necesita la física de Einstein para resolver un carro que va en un plano inclinado, que va en una pendiente. No la necesita hasta cierto punto. Sí la necesita, por ejemplo, para utilizar un GPS. Un GPS tiene correcciones relativistas. Entonces ahí sí lo necesita, a pesar de que la gente pues lo ignore y no lo tiene por qué saber para utilizar un GPS, pero el GPS sabe de relatividad. Pero es que ese es parte del rollo, que la gente no lo sabe. Harari, creo que era Harari el que decía que si los terroristas fundamentalistas musulmanes no creyeran que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, sino que creyeran que energía es igual a masa por velocidad de la luz al cubo, no tendríamos absolutamente nada de qué preocupar. Lo voy a poner un ejemplo más extremo. Si los terroristas creyeran que las bombas atómicas se hacen mezclando huevo con mayonesa, podríamos estar tranquilos. El problema es que ellos también creen en los mismos principios científicos que sí pueden llegar a desarrollar una arma atómica. Sí, tal cual. Hay como una selectividad, ¿no? Se eligen los principios científicos para construir la bomba, pero no se eligen para pensar que todas las personas son iguales o que no existe ninguna validez de una religión sobre las otras. Entonces, es un poco como esa selectividad que existe. Pero en últimas, la ciencia, aparte pues de la construcción del conocimiento, también tiene que tener algo de... Estaba diciendo que la ciencia, pues a partir de la construcción del conocimiento, pues también tiene que tener algo de flexibilidad. Cualquier estructura que sea demasiado rígida está condenada a fracturarse. Entonces, en últimas, la ciencia pues también tiene que tener un cierto grado de margen de maniobrabilidad. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que le emberraca, le emputa realmente que la ciencia pueda cambiar de esa manera. Y o sea, el mejor ejemplo que yo tengo es Fernando Vallejo. A mí una vez me llamó El Espectador a escribir una reseña sobre el libro de Fernando Vallejo de las bolas de Cavendish, que es un libro es tenacísimo de leer porque pues le da a uno una tristeza terrible, pero en últimas lo que Vallejo está escondiendo a Vallejo la física le rompió el corazón, porque él estaba esperando, qué sé yo, encontrar dogmas como los que se encuentran en la religión, que también critica con bastante ahínco, y en últimas no los encontró, y eso es lo que él describe en el libro, y que no baja de marihuanero a Einstein, y de locos a los de la física cuántica del siglo XX, y en últimas es esa... O sea, si usted pone toda su fe en la ciencia, es como poner toda su fe en la adivinación con huesos de pollo. Hasta cierto punto usted tiene que admitir que existen limitaciones intrínsecas a la forma en que entendemos el mundo, porque somos humanos y también tenemos una visión limitada del mundo y cada vez tenemos que alterar ese modelo. Entonces, por ejemplo, en este momento de la conversación, si yo le comienzo a hablar a usted sobre chigüiros, yo me pregunto, ¿cuántas veces puedo decir yo la palabra chigüiro, chigüiro, chigüiro hasta que usted me vaya a interrumpir? Porque lo voy a sacar como del cauce de la conversación. O sea, su cerebro, que en este momento estamos hablando de pensamiento crítico, científico, cuando yo le comience a hablar de chigüiros, usted va a tener que detenerse y va a tener que decir, wow, ¿de qué está hablando ahora Juan Diego? ¿Por qué se me puso a hablar de chigüiros? En últimas, porque nosotros también estamos haciendo modelos de la realidad y todo el tiempo estamos prediciendo cosas. Entonces,
parte de las cosas más difíciles que hay es que alguien le escuche a usted sus argumentos, porque los humanos no estamos acostumbrados a escuchar, ni estamos acostumbrados a... muchas veces, y pasa mucho en las discusiones, la gente no está escuchando lo que usted está diciendo, sino está escuchando lo que usted cree que va a decir. Y es perfectamente normal porque el cerebro funciona de esa manera. Si nosotros tuviéramos que tener el máximo grado de atención a todas las conversaciones que tuviéramos en un día, pues simplemente nos enloquecemos. Sería imposible. Entonces hay mayor grado de atención en algunas cosas, está cambiando todo a partir de ese modelo que tenemos de la realidad. De la misma forma, pues la ciencia, como si fuera un cerebro mucho más grande, pues se acostumbra a tener unos ciertos paradigmas, unas cosas en las que está de acuerdo, y cuando llega algo nuevo, pues toma un tiempo, hay una cierta inercia para que, o un momento, como que la velocidad de la luz no es constante, o como que la expansión del universo es acelerada, cosas de ese estilo son las que hacen cambiar ese modelo pues, que existe a partir de la predicción. Entonces, lo mejor creo que es pensar en esa gran institución que es la ciencia, que ni siquiera es monolítica, porque creo que no hay nadie más reacio a ser agrupado en una sola idea que los científicos. Los científicos todos son... al fin y al cabo, parte del pensamiento crítico es no dejarse asociar como en ese tipo de generalizaciones. Esa gran institución que se cree que es la ciencia es como si fuera un cerebro enorme, que en últimas lo que está tratando es de utilizar la tecnología para expandir los sentidos. Entonces, en lugar de tener ojos que solamente ven la luz en frecuencias de luz visible, vemos ondas de radio, vemos rayos X, vemos rayos gamma, vemos ahora ondas gravitacionales. Entonces, en últimas, estamos como expandiendo la percepción del mundo a través de la tecnología. Y eso no se puede si usted está pensando que en algún momento se acabó y a partir de ahí va a ser un dogma total. Entonces, si por ejemplo nosotros ahora hacemos ¿cuál es la diferencia entre la ciencia, por ejemplo, las ondas gravitacionales, o si hacemos hoy la religión de las ondas gravitacionales? Es que en una religión, pues los dogmas simplemente no pueden cambiar. Y eso se sabía muy bien desde que se creó la teoría, que después se llegó a ser llamada del Big Bang. Uno de los tipos que se inventó la teoría, que después llegó a ser llamada del Big Bang, era un sacerdote jesuita, Georges Lemaitre. Y Georges Lemaitre, cuando el Papa lo contactó y le dijo, vea, yo quiero hacer una encíclica sobre cómo esa teoría del huevo primigenio, que después se llamó Big Bang, justifica la fe católica y la creación del universo, pues Lemaitre le dijo, no, usted no puede hacer eso, porque mi teoría está expuesta a que mañana tiene que cambiar. Imagínense que hacen alguna observación que diga que no somos el único universo, o que el universo se está comprimiendo, o qué sé yo. Entonces Lemaitre le dijo inmediatamente al Papa, no podemos hacer eso, simplemente porque es incompatible ese tipo de formas. Y no hay críticas a la ciencia más descarnadas que la gente que se decepciona de esa forma en que funciona la ciencia como una actividad. Pero entonces digamos que lo que estoy entendiendo es que realmente digamos el software que no funciona es el dogma, el de pensar que hay un conocimiento que en el caso de las religiones es un conocimiento revelado y que es inmutable, mientras que en el pensamiento científico es, pues, muéstreme. O sea, porque si mañana a punta de dióxido de cloro yo elimino el coronavirus en Bolivia y nadie más infecta y nadie más se muere, pues todos tendremos, o los que no estamos de ese lado tendremos que cambiar nuestra posición y decir arriba el dióxido de cloro. Sí, tal cual. O sea, uno tiene que ir donde la evidencia lo lleve. Lo que pasa es que uno no hace falta hacer experimentos humanos con dióxido de cloro para saber que una molécula es tóxica. O sea, ahí es donde fallaba el debate, y hay cosas en las que usted no tiene que avanzar la película para saber cómo va a salir. O sea, si usted sabe, es como en las películas cuando usted ve que hay como un tornillo que le está fallando a un carro y usted sabe que va a suceder el accidente más adelante. Es lo mismo, usted no necesita saber cómo va a funcionar el dióxido de cloro para saber que no va a salir bien, que no va a salir las cosas. Tenemos
200... Porque estamos basados en un cúmulo de conocimiento que es ampliamente aceptado por una gente que sabe de eso, ¿cierto? Es como, yo siempre pongo un ejemplo acerca cuando la gente se burla de la ciencia y de la tecnología, yo llamo la atención sobre esto que estamos haciendo en este mismo momento. Juan Diego está en Alemania, son como 9.000 kilómetros de distancia y yo realmente estoy aquí solo hablándole a un pedazo de plástico y microchips y realmente nuestros cerebros a partir de unos sonidos que yo estoy haciendo con mi boca, que los capta un micrófono y los convierte en unas señales eléctricas que viajan a la velocidad de la luz y allá hay otro aparatico que las interpreta y las convierte en imágenes y en sonidos. Estamos intercambiando ideas en tiempo real, casi que en lados opuestos del planeta. Eso para mí es absolutamente asombroso, para mí eso es magia. Y funciona sistemáticamente. O sea, yo puedo decir, bueno, listo, me quedé sin señal de internet o se le acabó la pila al computador. Hay cosas que pueden fallar, pero dadas las condiciones necesarias, esto va a funcionar cada vez que lo hagamos. Tal cual. Y tiene una ventaja y es que ya hace parte del mundo en que vivimos. O sea, si en estos momentos un niño se enfrenta a este tipo de tecnología, ya la va a asumir como si fuera parte de la realidad. Va a asumir que es normal que alguien pueda hablar con alguien en otro continente. Hace 70 años esto hubiera sido imposible. No hubiéramos, o sea, mejor dicho, con lo mejor de la tecnología que existía no hubiéramos podido tener esta conversación. Entonces, parte de la magia es que esa herencia cultural que nosotros tenemos, pues pasa a las siguientes generaciones y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no van a tener que aprender desde cero que tomar desinfectante es una mala idea. Es parte como de ese bagaje cultural, pues que también hace parte de nosotros. No necesitan aprender que lo que está detrás de una pantalla no es una ilusión, sino es una persona que está del otro lado del mundo, que a lo mejor está hablando algo que vale la pena escuchar, algo que no podemos experimentar desde este lado del planeta. A eso sí, hay un valor tremendamente grande en eso. Entonces, pues, cuando la gente en últimas tiene esa actitud tan contraria hacia la ciencia, en últimas viene de dos sentidos. Primero, un profundo desconocimiento, que es más que desconocimiento, es como falta de imaginación. Y segundo, es también como una asimilación completa del mundo en el que nos tocó nacer y crecer. Entonces, como ya asimilamos que pueden existir comunicaciones, ya asimilamos que existe Twitter, ya asimilamos que existen un montón de cosas, pues no hace falta probarlas, no hace falta aprender por qué están ahí o para qué sirven o cómo se desarrollaron. Entonces comenzamos a asumir un montón de cosas y construimos a partir de lo que pensamos es nuevo. En estos días estaba viendo el especial que le hizo Martin Scorsese entrevistando a Fran Lebowitz, Imagine is a City, y ahí hay una frase espectacular de Fran Lebowitz donde dice hay que, antes de hablar hay que pensar, y antes que pensar hay que leer, porque leer le garantiza a usted que no está pensando en una cosa que usted se acaba de inventar. Entonces, en ese sentido... Permítame traduzco ese pensamiento para los tiempos modernos y es, antes de tuitear hay que googlear. Exacto. No, claro que Google es muy peligroso en el sentido en que si usted coge el primer link de Google que le dé la razón, pues ya se fregó. Ya ahí estamos mal. Y porque en últimas la realidad está en lo que no aparece en los artículos de Wikipedia. Y ahí es donde están las aventuras, es lo más interesante que hay. Yo estoy escribiendo un libro en este momento y parte de las flores que me echa mi editor me dice, nada de esto aparece en Wikipedia. Yo le dije, todo aparece en las referencias de Wikipedia, pero no aparece en Wikipedia, porque ahí es donde está la realidad. Califiquemos Wikipedia. Wikipedia es bueno, es malo, depende, a veces sí, a veces no. Wikipedia es una cosa espectacular. Yo aporto a Wikipedia todos los años porque es una herramienta fascinante. Y los artículos de física, la profundidad que tienen los artículos de física en Wikipedia es espectacular. O sea, incluso científicos profesionales nos metemos a Wikipedia a ver
a ver parte de las explicaciones, porque simplemente compila y destila muy bien el conocimiento en algunos sentidos y hace un oficio tremendamente importante y es autocalificarse. Entonces muchas veces uno entra a Wikipedia y cuando Wikipedia le dice que el artículo es malo realmente. O que le faltan citas. Y Wikipedia en últimas es un medio. Si usted entra a Wikipedia y toma como verdad todo lo que dice ahí sin darle clic a los links que aparecen en Wikipedia, usted es el responsable. O sea, usted se dejó meter los dedos a la boca porque Wikipedia es muy transparente en eso. De cuenta la información y le dice de dónde salió. Y muchas veces las Pero fuentes... entonces no debe ser la única fuente. Exactamente, exactamente. Es espectacular como un hub y como, o sea, el nombre mismo lo dice, es como una enciclopedia. Cuando uno compraba las enciclopedias, cuando yo era chiquito, y aquí se me va a caer la cédula, pues las enciclopedias venían en papel, uno no sabía de dónde venían todas esas referencias. Al final había siempre un tomo extra, que era el que uno nunca sacaba, era el que nunca se le dañaba el lomo, porque ahí estaban las referencias a los libros y a las referencias primarias de lo que aparecía en la enciclopedia. Bueno, ahora esto está al alcance de un clic. Usted puede saber de dónde salió el conocimiento que aparece en la enciclopedia, y eso es espectacular. Y eso es absolutamente fascinante, y es una de las grandes herramientas que nos da el Internet. Entonces, no, Wikipedia, fan número uno, pero Wikipedia con pensamiento crítico. Cada vez que usted abra el celular, cada vez que usted prenda el televisor, cada vez que usted encienda el radio, si usted no está listo para defenderse de lo que le va a llegar, si usted simplemente deja que todo lo atraviese, en últimas, usted está haciendo más un producto de lo que está viendo y escuchando que de su propio pensamiento. Entonces, creo que se reduciría a eso, a entender que tiene que haber un filtro de las cosas que nos están llegando, que no solamente sea un filtro para validar lo que pensamos, sino en últimas tiene que ser un filtro también como parte de la higiene mental. ¿Cuáles son sus fuentes? Si usted escucha, yo le garantizo que si usted escucha, qué sé yo, un programa de radio que no tiene ninguna calidad, en últimas usted va a terminar a comenzar a desarrollar ese sesgo, porque es la forma en que trabaja el cerebro. Y se acuerda de la analogía que yo hacía de la ciencia como un gran cerebro y de cómo el cerebro hace un modelo del mundo. Ese modelo del mundo es una función de lo que se está consumiendo. Entonces, digamos, si usted está en un ambiente que le fuerza a su cerebro a como anticipar siempre las mismas ideas, pues en últimas usted se va a condicionar a ese mismo tipo de disposición. Entonces, para mí hay un ejercicio que uno debería hacer siempre, que es un ejercicio que se lo hacen a uno cuando está aprendiendo a dibujar, y es cuando uno está en clases de dibujo, lo obligan a dibujar el rostro humano poniéndolo al revés, entonces, o poniéndolo hacia un lado. Y el objetivo de ese ejercicio es comenzar a ver de qué está hecho el rostro, de qué están hechas las imágenes, de porciones de luz, porciones de sombra, líneas, cosas que no están en el cerebro. Entonces se está desprogramando el cerebro de lo que de lo que piensa que está viendo. Porque si uno siempre se alimenta de lo mismo, pues simplemente va a asumir que es más de lo mismo y va a reforzar sus propias ideas. Entonces haga el experimento, cambie de emisora un día, cambie de canal de televisión un día y vea si le produce alguna reacción. Es lo mejor que puede haber, y en últimas es algo que los científicos también tenemos que hacer todo el tiempo, y es intentar cambiar el canal de vez en cuando de los descubrimientos para no caer en esos sesgos, porque nosotros vivimos exactamente de eso, de identificar nuestros propios sesgos. Hay una frase de un tipo que se llamó Miguel de Unamuno, que me encanta, y el tipo dice: entre menos se lee, más daño hace lo que se lee. Y eso también es concordante con volviendo a nuestro admirado Carl Sagan, que tanta falta hace. Él tiene una cosa que se llama el Bologna Detection Kit, que son 9 reglas que yo le recomiendo a todo el mundo
donde una de las prácticas es esa, busque la mayor cantidad de fuentes posibles alrededor de un tema y mire a ver cuáles son todas las posiciones. No le crea a la gente simplemente porque es una autoridad sobre las autoridades han estado, hay mucha evidencia de cuando las autoridades han estado equivocadas en la historia de la humanidad. Entonces, hay 9 reglas que son muy interesantes seguir para saber cómo validar una información. Juan Diego, aquí hemos hablado desde Rosado, desde distintos ángulos, un tema que es muy importante y es el de la ciencia y la ética y la ciencia y la religión. Digamos que una preocupación permanente es lo que nosotros consideramos el bien y el mal, cómo se debería actuar. Porque digamos desde el punto de vista meramente científico, uno podría enseñarle a las comunidades que practican la ablación, uno podría enseñarles a hacer la ablación en condiciones más higiénicas para que no haya una hemorragia, para que sea cierto. Uno podría hacer eso, pero resulta que no, pues yo votaría en contra porque no lo consideramos que aumente el bienestar de las personas, que me parece que esa es una propuesta muy válida que la tiene un filósofo y neurocientífico norteamericano que se llama Sam Harris. Él tiene una charla TED muy interesante donde él propone que la ciencia sí puede ser una fuente de decisiones morales. ¿Eso qué? Porque, digamos, la gente que está en contra de la ciencia dice, no, pues que la ciencia se inventó la bomba atómica o la ciencia es la responsable de la contaminación del mundo. La ciencia es una herramienta, es una forma de pensar. ¿Cómo metemos esos dos engranajes de la ética y la ciencia y de la religión y de la ciencia? Pues para mí es muy simplista echarle la culpa a la ciencia de los males y de las bondades sin pensar efectivamente, como usted lo decía, que es una herramienta. Como un martillo, nadie le exige moralidad a un martillo. Con un martillo se pueden colgar cuadros o se puede atacar a una persona. Nadie le exige moralidad a una herramienta. Y en últimas, como todas las actividades humanas, la ciencia tiene todas las características humanas. Hay egoísmo, hay sesgos, hay tribalismo, hay inercia, hay dependencia de ideas anteriores. Tiene todos los sesgos que existen en todas las actividades humanas. No, ¿por qué debería ser algo diferente? El punto está, y es muy importante para nosotros como científicos divulgar eso y también practicarlo, porque no solamente es, o sea, está muy bien que le digamos a la gente que actúe de manera crítica, pero los científicos de la misma forma también tenemos que recordarnos todo el tiempo, nosotros por ser científicos no significa que tengamos un privilegio exclusivo del monopolio de la racionalidad en el mundo. Por eso es tan peligroso que un candidato presidencial diga que va a ser mejor porque es matemático o no. Es bastante delicada esa afirmación, pues porque en últimas la ciencia no es una garantía ni de bondad ni de maldad. La ciencia es una herramienta. Nadie le dota de moralidad a un martillo, nadie debería dotar de moralidad a la ciencia. Entonces, creo que mientras mejores seres humanos hagan ciencia, pues mejor va a ser la ciencia. Es parte de esa construcción de conocimiento, pues en un entorno que en últimas es humano. Entonces, esa crítica a la ciencia, que en últimas es la ciencia la que ha producido muchos de los males del mundo, pues la ciencia también es la que soluciona muchos de los males del mundo. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Entonces, creo que en eso tocamos un poco lo que ya habíamos mencionado de no darle poderes mágicos a la ciencia, ni poderes que muchas veces le damos a una religión, de creer más allá de razonar. O sea, en últimas, el día que nosotros nos echemos para atrás y digamos, bueno, no, ya estamos en manos de los científicos, no, vamos a estar peor. Necesitamos a todo el mundo que tenga pensamiento crítico. A los carpinteros, a los actores, a los presidentes, a los ministros, a los matemáticos, a los físicos. Todo el mundo tiene que tener pensamiento crítico, porque todos hacemos la sociedad. O sea,
Ahí está, eso se llama democracia. Todo, no existe un monopolio del pensamiento crítico. Entonces necesitamos también que la sociedad esté ahí para reaccionar pues, a ciertas, pues a la ciencia como institución, porque la ciencia debería ser de la gente. Entonces, ustedes hacen parte de la ciencia como ciudadanos y nosotros como científicos también tenemos una responsabilidad, primero de difundir la ciencia, y es algo que para mí siempre ha sido muy importante, darle difusión a la ciencia, pero también ser receptivo a lo que la sociedad está esperando de la ciencia. Por ejemplo, para mí es extremadamente difícil pensar que Stephen Hawking o Carl Sagan están hablando de una sociedad como Colombia. Y en ese sentido, pues necesitaríamos una figura que ya en la época de Carl Sagan, ya eso se acabó. Ya no va a haber una sola persona, pero en últimas, los que hacemos divulgación científica en Colombia, primero, somos muy de buenas porque hay gente que es muy dura. O sea, el día que yo me equivoque, me caen todos. Entonces eso le sube el nivel en general a la divulgación científica. Y segundo, se entiende más la realidad de a quienes está llegando el mensaje. Entonces, por ejemplo, algo que yo siempre tengo en el fondo de mi mente cuando estoy hablando incluso de temas muy complicados como ondas gravitacionales o la flecha del tiempo, que incluso intento no meterme en temas en los que no me sienta que estoy tocando el fondo de la piscina, es cuál es el valor realmente de esa información que le estoy dando a la gente. Hasta cierto nivel es chévere abrirle la mente a la gente, pero también es importante revelar que todo eso no salió del aire, todo eso está hecho por humanos, todo eso está respondiendo a un cierto marco de la sociedad. Yo escribí ya hace algunos años la historia de Fritz Haber, que Fritz Haber fue el tipo que se inventó la forma de producir fertilizante artificial. O sea, Fritz Haber básicamente salvó al mundo del hambre. En una época en que se pensaba que iba a haber una catástrofe poblacional, Fritz Haber lo que hizo fue incrementar el rendimiento de los cultivos. Pero también fue el tipo... Pero entonces uno habla de fertilizante artificial en muchos círculos hoy en día, y la gente va a pensar en Monsanto, va a pensar en veneno, va a pensar en transgénicos, que es otro término que ha sido, yo creo que muy mal entendido por mucha gente, y van a ver a Fritz Haber como un gran villano. Claro, y en últimas, ese tipo, no, y además, esa es la parte buena de Fritz Haber. Fritz Haber también se inventó el gas tóxico que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. O sea, el tipo... ¿El gas mostaza? No es el gas mostaza, pero sí utilizaba un gas derivado del ciclo de nitrógeno que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. De hecho, Fritz Haber vivía aquí en lo que ahora es la Universidad Libre de Berlín. Y cuando la esposa de Fritz Haber se enteró de lo que había hecho Fritz Haber con el gas en las trincheras de Verdún, ella se dio un disparo en el corazón con la pistola de Fritz Haber. Era el nombre de la serie, porque fue una serie de 3 capítulos en El Espectador, se llama El hombre que salvó al mundo y luego lo envenenó. Entonces, pues según la posición de algunas personas podrían pensar, bueno, comenzó por envenenarlo con los alimentos, pues con el fertilizante artificial, pero lo cierto es que no existiría el mundo como lo vemos ahora si no existiera el fertilizante artificial. No existiría el rendimiento de la tierra que existe, porque simplemente es una cobija chiquita. Si usted no le da más rendimiento a la tierra, necesita más tierra para producir más alimentos. ¿Y de dónde va a sacar la tierra? La tierra... O sea que hacer que una pequeña porción de tierra sea más productiva realmente tiene unas consecuencias positivas para la ecología, porque nos evita expandir las fronteras agrícolas. Exactamente, y Alfredo Molano lo puso, pero de la forma más contundente posible. O sea, el problema de la deforestación en Colombia es la forma en que llegan los colonos, tumban la selva, producen cultivos, el suelo queda completamente estéril y se tienen que mover al siguiente pedazo de selva que tienen que devastar. Y ese peladero queda ahí. Si el rendimiento de la tierra se tiene que derivar simplemente de moverse de tierra en tierra, no se puede mantener la humanidad. No, simplemente es así de simple. La tierra, el sitio en el que crecemos nuestros alimentos, es un bien finito. En últimas,
la forma en que los fertilizantes artificiales nos han permitido aumentar el rendimiento de la tierra ha permitido que muchas porciones de nuestro planeta permanezcan salvajes y vírgenes, como deben permanecer, pues, para garantizar otro tipo de ciclos que mantienen el clima en nuestro planeta, el oxígeno en nuestro planeta. Entonces, pensar en lo natural de esta forma tan blanco y negro, pues también es extremadamente difícil, y es un argumento que viene de una cierta comodidad, porque por supuesto sería espectacular si todos pudiéramos comer alimentos orgánicos, pero no es una solución que funcione para todos y para todo el mundo. O sea, ¿hasta qué punto puede ser sostenible algo que solamente funciona para algunos cuantos que lo pueden garantizar o que tienen acceso a esa tierra? ¿O que devastamos el Amazonas para que todos podamos comer orgánico? Pues es algo que es una discusión que ni siquiera se debería dar en esos términos. Lo estoy diciendo porque es provocativo, pero no es algo que debería ser sostenible. Entonces, en ese sentido, pues también viene como de un poco de arrogancia, porque hay muchas personas a nivel mundial, especialmente personas muy pobres, que dependen del rendimiento de unas parcelas de tierra muy pequeñas. En otros países que son distintos a Colombia, en otras realidades que son distintas a lo mejor la que nos permite esa comunidad de pensar siempre como en ese esquema que es un poco antagonista, ¿no? Usted no está comiendo orgánico, entonces usted apoya a Monsanto y apoya a las grandes corporaciones, que también es cierto, existen monopolios de las semillas que son bastante discutibles, pero entonces creo que la invitación, y ya estamos como tocando como el peso de esto, es a que no existen esas posiciones radicales sin una información. Esas posiciones son espectaculares. Si uno va a una fiesta y uno levanta un montón, mejor dicho, con esas posiciones, porque suenan con bastante seguridad, ¿no? Yo no como alimentos. Mientras que la otra posición, la posición de razonar distintos aspectos, es un poco menos popular, que es un poco lo que la gente intenta popularizar como la idea de centro, aunque realmente de centro no tiene nada. Es más como de contemplar los distintos aspectos de la realidad. Es como una visión más completa de la realidad, lejos de esas posiciones que obviamente son un poco menos sexys. Y creo que parte del éxito del pensamiento crítico es hacer que esas posiciones de la realidad, aceptar la complejidad del mundo, pues creo que es el desafío más grande que existe en estos momentos, en el siglo XXI. Aceptar que no existen explicaciones sencillas. No existe simplemente comer alimentos orgánicos porque no es algo que sea sostenible para la mayoría de la población. No existe esa idea de que solamente por no tener hijos ya estoy aportando al planeta, simplemente porque es lo que garantiza que las siguientes generaciones pues llevan este bagaje cultural. En últimas, si las poblaciones comienzan a tomar decisiones basadas en esa radicalidad, lo que se está perdiendo es como una visión más completa del mundo, y se van a perder como esos contrapesos que existen en la sociedad, que en últimas nos permiten, de nuevo, como una marabunta, pensar no en la sociedad como un barco que nos está llevando a todos, sino en últimas, si dejamos algunas hormigas de un lado y nosotros nos vamos por el otro, pues es muy probable que simplemente diverjan nuestros caminos, y quién sabe en qué sentido nos vamos a llevar. Entonces creo que la invitación es más como a abrazar esa complejidad, abrazar el hecho que la ciencia por sí no es buena ni mala, y hablar de ciencia como asignarle una cierta moralidad a la ciencia es asignarle una moralidad o una herramienta a un martillo, a un serrucho. No tiene ningún sentido. Creo que es más en la parte humana de la ciencia en la que tenemos que trabajar, y en eso, Juan Sebastián, yo vivo muy agradecido con astronomía, porque la astronomía se desarrolló como una ciencia en últimas gracias a personas que estuvieron excluidas durante mucho tiempo de la actividad científica, y en particular las mujeres. La astronomía como ciencia no existiría, y muchas de las cosas que usamos todavía como esas referencias en las cuales estamos todos de acuerdo, fueron creadas por mujeres. El caso más común que se cita es las mujeres computadoras de Harvard. Mujeres que por tener alguna discapacidad física, sordos o mudas, cobraban apenas una pequeña fracción de lo que cobraría un hombre en la misma posición. Y a ellas lo que hicieron fue, en el observatorio del Harvard College, las contrataron para hacer trabajos que se estimaban mecánicos.
procesar placas fotográficas de estrellas en distintas etapas, distintos colores de las estrellas, y resulta que eso creó parte del fundamento de la física del siglo XX. Nosotros no sabríamos de la expansión del universo si Henrietta Swan Leavitt no hubiera descubierto las estrellas pulsantes que utilizamos para determinar distancias. Entonces, en últimas, la astronomía como ciencia tiene esa gran facultad de mirar a su pasado y encontrar que en últimas la exclusión no sirvió absolutamente de nada. No solamente la exclusión no tenía ningún fundamento, sino fue la integración de otras personas la que nos dio una visión mucho más amplia del universo. Y en eso, pues, somos los herederos de las mujeres computadoras de Harvard, de Rita Swan Leavitt, de Cecilia Payne-Gaposchnik, que fue la mujer que descubrió que el Sol está hecho de hidrógeno. Entonces, en ese sentido, soy muy afortunado, primero, de estar en un instituto en que eso es importante y haber estado siempre en sitios de trabajo donde eso es importante. El porcentaje de mujeres y hombres a nivel postdoctoral y de estudios doctorales se intenta mantener 50-50. En estos momentos es muy difícil equipararlo a un nivel más alto. Profesores, hasta ahora se tiene que estar creando la siguiente generación que va a generar esa igualdad 50-50, que representa en últimas la cantidad de gente que está estudiando y la población mundial en últimas. La Unión Astronómica Internacional también tiene una misión muy clara, y es que la astronomía sea para todos, porque el cielo es, en últimas, algo que todos podemos ver, es algo que nos conecta a todos, hace parte de la experiencia humana global. Entonces, no solamente es la integración de género, sino la integración también a nivel global. Es algo que establece puentes entre las naciones. Entonces, en ese sentido, la ciencia, pues, es una herramienta fascinante para establecer conexiones multinacionales y multiculturales que serían imposibles de otra forma. Entonces, pues yo soy muy afortunado, realmente me siento, es de lo más chévere de estudiar astronomía, y es que estoy expuesto a ese tipo de ideas, a esa apertura de ideas, que en últimas no hace más que favorecer la ciencia. Pero ¿y cómo hacemos para una cosa que a mí me parece muy atractiva, y es que mayor cantidad de gente esté expuesta a esas ideas? Porque aquí vuelvo a otra anécdota de Carl Sagan en el primer capítulo de su libro, que en español se llama El mundo y sus demonios, donde él lo recogen en un aeropuerto para ir a una conferencia. Es que primero ya planteemos eso, que a mí me dio una envidia enorme. Carl Sagan dice que está yendo a una ciudad de Estados Unidos donde va a haber una convención en la que van a analizar qué tan bien se está representando la ciencia y el nuevo conocimiento científico en la televisión comercial. O sea, ya esa convención, yo flipé con esa convención. Entonces llega Carl Sagan a este aeropuerto y lo recoge un señor. Y el señor reconoce a Carl Sagan y le sabe quién es, y le dice: ay, venga, yo puedo hacerle preguntas de ciencia. Y Carl Sagan se murió de la felicidad y le dijo: por favor, adelante, hablemos de ciencia. Y él dice ahí literalmente: y hablamos sí, pero de ciencia no. El tipo empezó a hablarle de Atlántida, de los extraterrestres que están secuestrados en el Área 51, de una cantidad de cosas que Carl Sagan decía: claro, este tipo tiene curiosidad, a este tipo le gusta leer, pero el tipo, sus fuentes son las revistas que están en el puesto de revistas. Y ahí fue donde él dice: nosotros hemos, como si hubiéramos tomado la decisión de filtrarle toda la información científica a la cultura popular. Y entonces en la cultura popular no va a encontrar libros de cualquier cosa. Todos los periódicos tienen todavía una sección de horóscopos. Pero ¿qué pasa con esa divulgación de la ciencia? Digamos, uno ve pues grandes personajes como Carl Sagan o como Neil deGrasse Tyson o como Bill Nye. En Europa me imagino que tiene que haber muchos más. ¿Cómo estamos en esa tarea de popularizar la ciencia y hacer que estas ideas lleguen a una mayor cantidad de gente? Pues es un esfuerzo colectivo, Juan Sebastián, y es un esfuerzo en el que, primero, obviamente Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson tienen pues son unas torres de divulgación, porque las conoce muchísima gente. Neil deGrasse Tyson tiene, creo que 10 millones de seguidores en Twitter,
tiene más gente siguiéndolo a él que muchas naciones habitantes, entonces pues está por fuera de esa idea. Lo mismo no funciona en Colombia. En Colombia es un poco distinto por la actitud en últimas que se ha tenido hacia la ciencia durante mucho tiempo. No significa que no tengamos grandes divulgadores, pero es algo que estamos construyendo de a poquitos. Juan Sebastián, parte del placer más grande que ha sido hacer divulgación científica en Colombia es encontrar que es una vía en dos sentidos. Cuando yo trabajo con los periodistas del Espectador, de Caracol Radio, del Tiempo, yo siento que estoy aprendiendo de ellos también, y me ha tocado aprender el oficio del periodista, cómo es que vive el periodista, que tiene que escribir una nota a las 4 de la tarde, que tiene que estar lista a las 9 de la noche, cómo es el practicante que tiene que estar al frente del medio el fin de semana con muy poquita información y lo tiene que mantener porque les piden una cuota de clics. Entonces también se comienza a identificar uno con esa otra realidad. Y a lo mejor nosotros no necesitamos un Carl Sagan, nosotros no necesitamos un Neil deGrasse Tyson, necesitamos es una masa crítica que cree esa idea que la ciencia es importante y en últimas cree en la siguiente generación, porque esta generación ya se perdió. O sea, nosotros, no es por ser pesimista, pero nosotros ya estamos muy viejos para cambiar, los siguientes también están muy viejos para cambiar. La vocación científica y la vocación crítica en general en estudiantes de elemental, de primaria, es donde se desarrolla. Entonces estamos trabajando para ellos. Entonces la respuesta corta es, le digo, en 25 años. La respuesta larga es, nosotros, los divulgadores científicos en Colombia, o sea, no creo que necesitemos un Carl Sagan. Estoy completamente admirado de figuras como esas y ojalá se hiciera muy popular la física. Afortunadamente en Colombia tenemos un fenómeno que es un poquito distinto y es increíble la cantidad de astrónomos y de físicos que produce Colombia en comparación a países de sus alrededores. Creo que los únicos que se le pueden comparar son Brasil, Argentina y Chile, que son países que han tenido una tradición mucho más larga. Chile es la casa de la astronomía por su posición geográfica, por el desierto de Atacama, pero Colombia no tiene nada que envidiar en calidad humana a muchas personas, a muchos otros países. Heredamos una riqueza tremenda de Venezuela, que de Venezuela vinieron profesores espectaculares que están en la UIS, están desarrollando programas increíbles y es una de las cosas de la inmigración, porque además nos venden ese mantra, ¿no? Educación, educación, educación. Es la solución a todos los problemas. Educación, educación, educación. Y si usted se da cuenta, esta solución es un poco facilista y he intentado evitarla en esta entrevista. Decir, educación es la solución, porque es un mantra que lo soluciona todo, ¿no? Queda uno bien en la fiesta, educación. Queda bien, le gusta a los de derecha, les gusta a los de izquierda, les gusta a los de centro, educación, educación. Pero en últimas está hecho de un montón de hilos finos que hay que ir hilando de a poquitos. ¿Qué tipo de educación? Claro. ¿Qué tipo de educación? ¿Quién la da? ¿Cuánto le van a pagar al que da la educación? Y tenemos un lujo tremendo y es tener científicos en este momento de punta, excelentes científicos que están mirando hacia Colombia. Creo que el más descollante es Rodolfo Ginás, obviamente, con la estatura científica que tiene a nivel mundial, y los aportes que ha hecho a Colombia, y simplemente con su ejemplo, es un científico a nivel mundial, colombiano, que ha liderado su investigación y no está expuesto como a este tipo no quiero decir que son, que son simplezas, pero no se expone a ese debate diario que es tan desgastante, que por ejemplo Manuel Elkin Patarroyo pues ahora es el protagonista porque eligió dar opiniones de todo y a las cuales la solución a todos los problemas es él. Entonces, en últimas, si pasamos esa generación y pensamos en los científicos que están viniendo ahora, creo que hay buen ejemplo, hay razones para pensar que el futuro puede ser bastante promisorio y en últimas estamos quedando una masa crítica. Esto no sale de la noche a la mañana, Juan Sebastián. No se puede crear una sociedad en la cual la ciencia tenga un protagonista cuando la sociedad ha estado tan alejada durante tanto tiempo. Y en últimas, es el oficio de nosotros los científicos y de personas como usted, por ejemplo, que nos ayuden a darnos la voz y pues a demostrar que esta es una conversación que funciona en los dos sentidos. Porque es muy sencillo rajar del científico, rajar de la ciencia en una fiesta en la cual no hay ninguna contraposición
y también cuando los científicos no se toman tan en serio a sí mismos, porque creo que eso ha sido también... Yo no, que estoy de acuerdo con eso en el sentido de que yo sé que no son cambios automáticos, pero digamos que la analogía que yo siempre uso es, si estamos en Bogotá y tenemos el interés de ir por tierra a Cartagena, pues tenemos que empezar a coger hacia el norte. Si yo cojo por Suacha, de pronto termino llegando a Cartagena, pero me va a demorar más. Entonces es como saber que no son cambios automáticos, pero que sí tenemos que empezar a implementar ciertos cambios para que eso empiece a suceder. Sí, es cierto. Y en últimas, creo que parte de lo que aprende uno con la astronomía y con la ciencia en general es que hay una conexión con el pasado que hace que muchas veces los tiempos de los cambios sean mucho más largos de lo que uno piensa. O sea, estos cambios no se van a dar ni en años, ni en décadas, sino probablemente en una generación. Vamos a ver si se están dando cambios. Hay buenos síntomas, hay buenos signos de que la ciencia se está convirtiendo en algo importante en el país, no solamente para nosotros los científicos, porque obviamente sería estarnos mirándonos el ombligo, sino también para el gobierno, como institución, no como el gobierno de turno, sino como institución, como algo que trasciende los partidos o las personas que puedan pasar a través de a través de las distintas instituciones, que esas instituciones permanezcan. Entonces yo sí espero y pues tengo mucha fe fe en que el Ministerio de Ciencias y como esa aproximación que muchos gobernantes han hecho, congresistas, el mismo presidente, pues permanezcan en el tiempo y en últimas que de a poquitos estemos encontrando el norte. No, es muy difícil encontrar la situación y vea que me pone a pensar con su pregunta de saber que si estamos cogiendo bien hacia el norte, pero algo tenemos que estar haciendo bien porque hay muchos científicos colombianos y el talento colombiano es espectacular. Para mí no hay mayor placer que me digan muchos colaboradores, yo trabajo con un colombiano que salió, no sé, probablemente menor que yo, y es buenísimo. Y he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que yo no conocía en Colombia, que los veo salir de Colombia y la mueven muy bien. O sea, existe el capital humano, existe la voluntad. Ojalá se abran las posiciones, ojalá esté dispuesta la sociedad a ser receptiva a este tipo de cosas y no tenga que pasar una generación entera o simplemente que vengan otros países y aprovechen el capital humano, porque perfectamente Alemania, Francia, España, Italia están encantados de utilizar los colombianos que con tanto trabajo se forman en nuestro país y luego son aprovechados en otros lados. Es que eso es una de las cosas que yo le quería preguntar, es si usted hubiera podido hacer la carrera que está haciendo, si se hubiera quedado aquí en Colombia, y lo otro era que pues cuando muchas veces uno dice que es que los extranjeros quieren venir acá y se quieren apoderar de todas nuestras plantas ancestrales, lo cual es verdad, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo con nuestras plantas ancestrales, cierto? De las especies botánicas existentes en esta parte del planeta, hubo algunos científicos de algunas partes del mundo que descubrieron que de ahí se podía sacar moléculas para la anestesia que utilizamos hoy en día, que el caucho que pues, sirvió para tantas cosas durante el siglo XX y que se sigue utilizando hoy en día, tantas cosas que otra gente de otras latitudes vino acá, se maravilló con la diversidad y dijeron, esto sirve para esto, y tantas otras cosas que quedan por descubrir. Entonces que ojalá nosotros de manera masiva, de manera popular, aprendamos a reconocer esa diversidad, a ver ese potencial y para que lo podamos cuidar y lo podamos utilizar. Claro, y tiene que haber, pues en últimas, hay soluciones que solamente pueden ser diseñadas por las personas que viven en ciertos lugares. O sea, a nosotros no nos contribuye estar comunicados con la ciencia de todo el mundo, pero la ciencia colombiana en últimas pues tiene un valor inmenso porque ciencia hecha allá para las disposiciones que existen allá, para toda la red social que existe allá. Entonces, en últimas, si esperamos que la ciencia la hagan otros, pues así mismo nos va a tocar tragarnos las soluciones que hagan otros, como nos está tocando tragar el hecho que en Colombia no existe un programa para desarrollar una vacuna, ni siquiera existe un laboratorio para replicar las vacunas que puedan llegar de otro lugar.
Entonces, creo que esta pandemia nos está abriendo los ojos y espero que sea uno de los efectos positivos entre tantos efectos negativos que ha tenido y que va a tener, que sea volverle a dar un papel protagonista a la ciencia, pensar que la dependencia de otros no nos va a llevar realmente muy lejos y simplemente nos hace esclavos de la geopolítica. O sea, lo que está sucediendo en estos momentos en los cuales estamos dependiendo de nuevo de otros países, que hagan ellos, que inventen ellos, que se gasten ellos, pues en últimas está en detrimento de la sociedad colombiana y de sus ciudadanos. Entonces, creo que si algo se puede rescatar de la pandemia es probablemente que el rol de la sociedad, de la ciencia en la sociedad, pues vuelva a ser explorado, vuelva a ser entendido. Y en últimas, volviendo a la anécdota de Carl Sagan, cuando toma ese taxi en el aeropuerto, esa curiosidad existe. La gente en Colombia tiene sed de conocimiento, tiene sed de aprender de otras cosas, de que le cuenten otras realidades. Entonces, en últimas está no tomar la solución obvia, no tomar la solución pues, que nos lleve sí, mejor dicho, yo no puedo, creo que lo que estoy intentando decir es, no creo que se van a desaparecer los horóscopos de los periódicos, pero que la sección de ciencia sea tan grande o más como los horóscopos y tenga tanto contenido y tanta sustancia. Y sí, y creo que con esa reflexión no podemos hacer otra cosa que trabajar por eso. Entonces, vale. por periódicos donde la ciencia pese tanto como el horóscopo. Bien, hay una cosa que yo hice a propósito y es que no hablamos absolutamente nada de astronomía, que es el tema central de los intereses de Juan Diego, porque yo espero que tengamos otro capítulo dedicado exclusivamente a eso y aquí tengo una lista de cosas de las que quiero que hablemos, porque en este capítulo, en esta primera aproximación, me interesaba mucho esto del rol de la ciencia en esta coyuntura que estamos viviendo. Y para cerrar este primer round, Juan Diego, hay una costumbre y es pedirle al invitado que nos recomiende un libro que le gustaría que en este momento la gente estuviera leyendo. Puede ser acerca de cualquier tema. Pues el que estoy escribiendo. No, mentiras. Pues estoy metido de cabeza en un proyecto que espero tener terminado antes de finales de este año. Ya escucharán sobre él. Pero si tuvieran que leer un solo libro, sobre ciencia, voy a ser controversial, obviamente, porque no les voy a decir que se lean La corta historia del tiempo. Léanse Las 20.000 leguas de viaje submarino. Muy bien, Julio Verne. Julio Verne, que es la historia. Creo que es uno de los libros que todo el mundo debería leer. Y esta no es idea mía. Yo lo volví a leer después de que Antonio Muñoz Molina, él donó su biblioteca personal a su pueblo en Andalucía. Y comentó algunos de los libros que más le habían gustado. Algunos son de muy alta literatura, Marcel Proust, cosas que son difíciles o no difíciles, sino simplemente muchas veces son anacrónicas con respecto a la realidad del día a día, pero pues es divertidísimo leer Marcel Proust. Bueno, a Proust también. A Proust también, pero no, Julio Verne todo el mundo lo debería leer desde los niños, y como adulto le he encontrado un significado especial porque el Capitán Nemo en últimas es un anarquista absoluto con una profunda conexión con la naturaleza. Y en el libro de Julio Verne, a pesar de haber sido escrito en una época en que todavía se tenía esta concepción del hombre con respecto a la naturaleza, el Capitán Nemo como figura y como explorador tiene una relación muy singular con el planeta para un hombre de su tiempo. Y el Capitán Nemo está divorciado de la humanidad. O sea, él mismo lo dice: yo estoy divorciado de la humanidad. Se rehúsa a tocar tierra y vive en este submarino fantástico, que en últimas es una metáfora de muchas de las cosas que estamos viviendo en este momento, de este sistema de aislamiento que tenemos, no solamente en época de pandemia, porque lo que pasa es que la pandemia lo ha acrecentado mucho más, pero sí vivimos todos, cada uno en su burbuja,
de selecciones. Usted selecciona a quién sigue en Twitter, selecciona qué ve en Netflix, y eso le hace dar la impresión de que usted tiene todo el espectro de posibilidades, y no es cierto. Lo que pasa es que tiene la ilusión de todas las posibilidades, y en ese sentido las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne es un viaje por todo el mundo, por el mundo que pensamos que no existía, y es espectacular ver que alguien hace 150 años conocía también el mar, que todavía nos puede enseñar cosas sobre él, sobre lo que hemos perdido, sobre lo que podemos perder, y es una historia muy entretenida. Pues maravillosa recomendación, Juan Diego. Muchísimas gracias por este primer encuentro que ha comprometido para las siguientes. Entonces, pues bueno, muchas gracias por haber participado en este episodio con Juan Diego Soler, episodio 1, temporada 1. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, Juan Sebastián. Quedo a sus órdenes para el segundo episodio y para que continuemos esta conversación en Twitter, en @JuanDiegoSoler, en Facebook, en AstroSoler, y en Instagram también, en AstroSoler. Y pues podemos seguir conversando. Me pueden encontrar en las páginas del Espectador de vez en cuando en la sección de ciencia, y esperemos que en el libro antes de finalizar el año. Fantástico. Juan Diego, muchas gracias. No, a usted, Sebastián, muchas gracias, y quedamos para la próxima. Hasta la próxima. Chao.